Los 80, 6 árabes que afirmaban ser disidentes iraníes contrarios al ayatolá Khomeini irrumpieron en la embajada iraní del número 16 de Princess Gate, en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge. Las 26 personas que se encontraban allí en ese momento fueron tomadas como rehenes. Tras 6 días de infructuosas negociaciones, la policía cedió el control del asedio al Servicio Aéreo Especial, la élite de la Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército Británico. Momentos después, los soldados vestidos de negro de la SAS aparecieron en el balcón de la fachada y en el tejado. Utilizaron cargas explosivas para abrir puertas y ventanas e irrumpieron en la embajada. Entre los gritos de los rehenes y los ladridos de los perros de la policía, explotaron muchas granadas de aturdimiento y se oyeron muchos disparos. Los rehenes fueron detenidos a punta de pistola en un edificio de 50 habitaciones y de 6 pisos. Sería un gran reto para la SAS encontrarlos y sacarlos vivos. Y lo tendrían que hacer bajo el escrutinio de las cámaras de televisión que emitían en directo. Sin embargo, con una implacable eficiencia, los soldados de la SAS eliminaron a los terroristas uno a uno. En cuestión de minutos consiguieron sacar a los rehenes del edificio en llamas. Los terroristas solo mataron a un rehén antes de que las SAS les dispararan a ellos. El asalto se considera una de las operaciones antiterroristas más sobresalientes de la historia. Colocó a las SAS entre las mejores unidades de fuerzas especiales del mundo. Las habilidades de las SAS se basan en una tradición de excelencia que tiene sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial. La unidad se formó en 1941 durante la campaña del norte de África para luchar tras las líneas alemanas y atacar los campos de aviación italianos. Durante 1942, las SAS destruyeron numerosos aviones del eje y crearon muchos problemas a sus enemigos. El fundador original de las SAS, el coronel David Stirling, afirma que la filosofía y la estructura de 4 hombres de las SAS sigue siendo la misma en la actualidad. The whole purpose of the SAS was to be able to live for long periods behind the lines. Whereas the smallest unit in the commando was 12 men, in the case of the SAS, each troop should be divided down to 2 subunits of 4 men, and that each should be capable of operating by itself. We were a totally strategic type unit. One man would know a particular amount of navigation. Another would be fully trained in medical side. Another would have his specialist learning in explosives and every form of sabotage and so on. Each of them were equally capable of doing any task. The magic of having 4 men was that it wasn't commanded by any particular one of them. Las SAS fueron disueltas al final de la Segunda Guerra Mundial, pero se restablecieron en 1947, justo antes del comienzo de la emergencia malaya, cuando un grupo de comunistas insurgentes desafió el régimen imperialista británico de la actual Malasia. Allí los soldados de las SAS fueron los primeros en utilizar la técnica de lanzarse en paracaídas para combatir a los terroristas comunistas en plena jungla. La campaña malaya confirmó la eficacia de estas patrullas independientes de 4 hombres.
A partir de entonces, las SAS participaron en numerosas campañas contra insurgentes llevadas a cabo por el ejército británico en Medio y Extremo Oriente. Todos los soldados de las SAS eran sumamente competentes en combate sin armas para poder inutilizar al enemigo rápida y silenciosamente. Entrenaban con todas las armas que pudieran ser utilizadas por el enemigo en el campo de batalla o por terroristas en situaciones como el asedio a la embajada iraní. Las SAS desarrollaron inigualables habilidades en el manejo de armas, lo que les permitió actuar con eficacia en muchas de las operaciones en las que participaron. Los soldados de las SAS provienen de todas las unidades del ejército británico y también del servicio aéreo de la Marina Real. La competencia para ingresar en este grupo es atroz y el proceso de selección verdaderamente arduo. Casi 500 soldados solicitan anualmente su ingreso en las SAS. Pero menos de 50 consiguen la codiciada insignia de la daga alada para convertirse en miembro del Servicio Especial Aéreo. La formación en las SAS nunca acaba. Se practican ejercicios de escape, evasión, combate y supervivencia en todo tipo de clima para que los soldados puedan llevar a cabo misiones en las condiciones más extremas y difíciles. Vivir de los recursos naturales es una de las muchas habilidades que aprenden los nuevos soldados del regimiento antes de pasar a la acción. La confianza mutua en la adversidad es fundamental para el trabajo en equipo en situaciones de vida o muerte. Tales técnicas fueron clave en la campaña antiterrorista que se libró en Irlanda del Norte desde 1974. Las SAS pasaron largos periodos de tiempo en puestos de observación secretos, vigilando a sospechosos del ejército republicano irlandés y sus depósitos de armas. La información que consiguieron sobre las operaciones del IRA permitió a las SAS impedir algunas actividades terroristas de las unidades de servicio activo. En un atentado del IRA contra una comisaría de policía rural, las SAS redujeron a los 8 terroristas con una ráfaga de fuego concentrado. La unidad básica en todas las operaciones de las SAS sigue siendo la patrulla de 4 hombres. Un escuadrón de las SAS tiene tropas especializadas en aire, montaña, mar y movilidad. Las tropas aéreas están siempre listas para desplazarse a cualquier parte del mundo. Son expertos en paracaidismo. El avión C-130 Hércules de las SAS puede lanzar a una patrulla aérea de 4 hombres con su correspondiente equipo a grandes altitudes. Este tipo de operaciones se suelen llevar a cabo de noche. La patrulla se lanza en formación alrededor del contenedor de equipamiento y por su pequeño tamaño son indetectables por los radares de tráfico aéreo. Los 4 soldados de las SAS abren sus paracaídas a baja altitud y están listos inmediatamente para llevar a cabo su misión, ya sea esta de inteligencia o sabotaje. El trabajo en equipo es la clave de su éxito y, por tanto, de su supervivencia. La tropa de montaña lleva a cabo sus misiones en el Ártico.
Sus miembros son esquiadores y escaladores profesionales y trabajan en las regiones más inhóspitas del planeta. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, una tropa de montaña y otra de aire fueron enviadas a la isla de Georgia del Sur en unas condiciones climatológicas de lo más adversas. Totalmente desprevenida, la guarnición argentina de 100 hombres se rindió sin disparar siquiera. La habilidad de las fuerzas especiales para soportar las condiciones más extremas es fundamental para su éxito, y es lo que los diferencia del resto de soldados. Los miembros de la tropa marina son especialistas en el uso de embarcaciones pequeñas como los Rigid Riders, fundamentales para infiltrarse en regiones costeras. Las fuerzas especiales marítimas comparten muchas habilidades con la Armada Británica. La tropa marítima domina también el submarinismo y los lanzatorpedos de los submarinos de la Armada Británica. Durante la Guerra de las Malvinas, la tropa marítima del Escuadrón D de la SAS llegó en canoa a las islas de Pebble, donde los argentinos habían instalado una pista de aterrizaje. Durante el reconocimiento, los soldados descubrieron que los argentinos tenían 11 aviones estacionados, entre los que se encontraban 6 aviones de ataque Pucará, que podían causar estragos entre los británicos cuando llegaran a las Islas Malvinas. En una operación que recordaba a los ataques de la SAS en los aeródromos del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón D llegó en helicóptero a la isla de Pebble. Los asaltantes inhabilitaron sistemáticamente todos los aviones e instalaciones, eliminando así la seria amenaza que suponían para los británicos. Las incursiones de la SAS en Georgia del Sur y en la isla de Pebble fueron fundamentales para el éxito de la campaña de las Islas Malvinas. La cuarta subunidad del escuadrón de la SAS es la Tropa de Movilidad, que es descendiente directo de los comandos del desierto de la Segunda Guerra Mundial. Utilizan una gran variedad de vehículos para infiltrarse tras las líneas enemigas. Van equipados con una plétora de armas antiblindaje y ametralladoras. Los Land Rovers que utilizan en las operaciones del desierto son conocidos como los Panteras Rosas o simplemente Pinkies, por su color de camuflaje. Durante la Guerra del Golfo de 1991, los Panteras Rosas operaron en pleno Irak. Su labor era buscar lanzamisiles Scud Alley, mientras que la de las Fuerzas Especiales estadounidenses, las Delta Force, era buscar en el norte lanzamisiles Scud Boulevard. Lo siguiente es una transmisión por radio real de una patrulla de la SAS, Delta 2-1, dirigiendo un ataque contra un lanzamisiles iraquí. This is Delta 2-1. Our location, 331203 north, 04102 east. Stand by, we're looking. Take a mark point. I got it. Bombs away, bombs away. Además de las 4 tropas especiales que conforman el escuadrón de la SAS, las Fuerzas Aéreas Especiales también tienen una célula dedicada a combatir el terrorismo. El Grupo de Lucha Contrarrevolucionaria se ha visto implicado en espectaculares operaciones para liberar a rehenes detenidos por terroristas.
finales de los años 60, las SAS crearon un nuevo grupo, la Unidad de Lucha Contrarrevolucionaria, en respuesta al terrorismo urbano llevado a cabo por las guerrillas comunistas de Sudamérica y Centroamérica. Al mismo tiempo empezaban a surgir grupos terroristas en Europa, como la fracción del Ejército Rojo o Grupo Baader-Meinhof en la República Federal de Alemania y las Brigadas Rojas en Italia. Sin embargo, la nueva unidad de las SAS no recibió respaldo oficial alguno y solo pudo seguir de cerca a los grupos que se creaban y analizar los hechos que iban teniendo lugar. Tuvieron que producirse una serie de intentos de secuestros por parte del Frente de Liberación Palestina en septiembre de 1970, entre los que se encontraba el de un avión israelí en el aeropuerto de Heathrow, Londres, para delegar en las SAS los secuestros que se produjeran en Inglaterra. Los secuestros de aviones continuaban produciéndose en el extranjero. El punto culminante llegó cuando un grupo de terroristas palestinos hicieron explotar 3 aviones en Jordania, incluso después de concederles lo que exigieron. En los Juegos Olímpicos de 1972, los terroristas palestinos atacaron de nuevo. Esta vez, el gobierno de la República Federal de Alemania intentó resolver la crisis por la fuerza. Un intento de liberar a los atletas israelíes que habían sido hechos rehenes por las guerrillas palestinas del Septiembre Negro, que terminó catastróficamente cuando las autoridades alemanas organizaron un intento abortivo de rescate en un aeródromo militar cercano a Múnich. Cuando los tiradores alemanes abrieron fuego, los terroristas lanzaron granadas a los helicópteros que esperaban, matando así a todos los rehenes israelíes que se encontraban a bordo. Con el terrorismo en aumento, la Unidad de Lucha Contrarrevolucionaria de las SAS recibió apoyo financiero y empezó a centrar sus esfuerzos en la extracción de rehenes. Gran parte de su formación empezó a girar en torno a la famosa batalla cerrada en edificios, que se practicaba en la base de las SAS cerca de la frontera con Gales. En muchos de estos ejercicios se utilizaba munición real y en muchas ocasiones también participaban rehenes reales. Entre los actores hubo miembros de la familia real como la princesa Ana, el príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales. En 1975, la Unidad de Lucha Contrarrevolucionaria de las SAS fue invitada a llevar a cabo su primera misión con rehenes. El 6 de diciembre, la policía acorraló a una unidad activa del IRA tras el atentado fallido en un restaurante del centro de Londres, frecuentado por políticos británicos. Los 4 terroristas quedaron atrapados en el apartamento de una pareja de ancianos a los que tomaron como rehenes. El asedio duró más de una semana. La policía negoció pacientemente para liberar a los rehenes. El edificio estaba rodeado de policías armados. Al 8º día se anunció a través de los medios de comunicación que las SAS estaban en alerta para colaborar con la policía. Los terroristas del IRA, al escuchar por la radio que las SAS se preparaban para actuar, se rindieron de inmediato. En junio de 1977, las SAS asesoraron a las fuerzas especiales de los Países Bajos durante el secuestro de un tren en Assen, Holanda, por parte de unos terroristas indonesios. 55 pasajeros fueron tomados como rehenes durante casi 3 semanas. Tras 20 días de asedio, las fuerzas aéreas de los Países Bajos volaron a baja altitud sobre el tren y ascendieron bruscamente con sus retroquemadores a todo gas, causando un ruido cataclísmico. Los soldados holandeses irrumpieron en el tren y aniquilaron a los 6 terroristas. Afortunadamente, la mayoría de los rehenes salieron ilesos.
4 meses después, un Boeing 737 de la compañía aérea Lufthansa fue desviado a Mogadiscio, Somalia, por un grupo de secuestradores palestinos que exigía la liberación de los terroristas del grupo Baader-Meinhof. La unidad antiterrorista alemana, GSG-9, siguió los consejos de la SAS al tomar por asalto el avión, matar a disparos a 3 de los secuestradores y herir gravemente al otro restante. No hubo ninguna víctima mortal entre los pasajeros ni entre los miembros de la tripulación. Fue una operación de rescate perfectamente orquestada. 3 años después, las SAS organizarían su operación de rescate más espectacular. Durante los años 70, Londres sufrió una serie de ataques terroristas del IRA contra algunos de sus monumentos históricos más famosos. Los ataques se centraron en clubs y bares frecuentados por militares y ocasionaron muchas víctimas mortales. El IRA también colocó bombas en los coches de destacados políticos. Las SAS estaban en alerta constante, ya que el terrorismo del IRA se hacía cada vez más frecuente en la capital de Inglaterra. Pero el 30 de abril de 1980, Londres fue el blanco de un grupo de terroristas totalmente diferente. 6 árabes que afirmaban ser disidentes iraníes contrarios al ayatolá Khomeini tomaron la embajada iraní del número 16 de Princes Gate, en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge. Se encontraba a menos de 1 kilómetro del Palacio de Buckingham. La primera misión de la policía fue determinar cuántas personas había en el edificio. I am in a position to tell you that we now are pretty certain about the numbers in the embassy. We are certain that there are at least 20. 3 we believe to be possibly British, that is including the police officer. The remainder we believe to be Iranian, and people who would normally be expected to be in the embassy. En menos de 20 minutos, las SAS que se encontraban en su base permanente cerca de la frontera de Gales fueron alertadas de la noticia por un antiguo soldado que trabajaba ahora para la Policía Metropolitana. El oficial al mando de las SAS, el teniente coronel Michael Rose, que posteriormente se convertiría en el comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia, se trasladó inmediatamente a Londres para evaluar la situación. En la embajada, las negociaciones con la policía iniciaron el largo proceso de tranquilizar a los terroristas e intentar no hacer demasiadas concesiones. A cambio de medicinas y cigarrillos, los terroristas liberaron a 2 rehenes enfermos que facilitaron información fundamental sobre la situación del interior de la embajada. Por entonces, la policía dirigía el asedio, aunque se estaban considerando otras opciones para resolver la crisis. Por ejemplo, la fuerza. Consiguieron más información sobre los terroristas por otra rehén que liberaron a cambio de cobertura mediática de su causa. El conserje del edificio, que casualmente tenía el día libre, facilitó también información fundamental sobre el edificio al equipo de proyectos especiales de la SAS que había llegado a Londres la primera noche del asedio. Valiéndose también de los planos del edificio, las SAS construyeron un modelo de la embajada. Prepararon un plan de acción inmediato para irrumpir en la embajada en el momento que los terroristas empezaran a matar a los rehenes. Al mismo tiempo, las SAS empezaron a trabajar en un plan de acción deliberado para un asalto conjunto del piso donde los terroristas se encontraban. Con la información facilitada por los rehenes liberados, se pensaba que el resto de rehenes se encontraba en una sala trasera del segundo piso, como muestra este plano basado en los planes de inteligencia policiales.
La segunda noche la policía concedió a los terroristas la cobertura mediática que pidieron. We swear to God and to the British people and government that no danger whatsoever would be inflicted on the British and non-Iranian hostages, as well as the Iranian hostages, if the British government don't subject the life of the hostages and the group to any danger. The reason for us to come to Britain to carry out this operation is because of the pressure and oppression which is being practiced by the Iranian government in Arabistan, and to convey our... A pesar de afirmar ser iraníes contrarios al ayatolá Jomeini, los terroristas eran en realidad agentes del líder iraquí Saddam Hussein. Este les había asegurado que la ocupación de la embajada iba a durar solo 24 horas, ya que el gobierno británico concedería antes lo que pidieran. Mientras tanto, los partidarios de Jomeini se manifestaban fuera de la embajada día y noche. Por entonces, los políticos y la policía habían decidido no hacer ningún tipo de concesiones a los terroristas, pero tampoco utilizarían la fuerza a menos que empezaran a matar a los rehenes. Las negociaciones continuaron, por tanto. Sin embargo, al director de las fuerzas especiales, el general de brigada Peter de la Villiers, que más tarde se convertiría en comandante de las fuerzas británicas en la Guerra del Golfo de 1991, le ordenaron concretar los planes de las SAS para un asalto al edificio. El elegante edificio modernista daba a Hyde Park, uno de los parques más grandes de Londres. Los terroristas tenían un excelente campo de fuego en la fachada del edificio. También había un jardín en la parte de atrás, lo que hacía cualquier intento de asalto aún más difícil. El tejado parecía ser el mejor lugar de ataque para el equipo de asalto de las SAS. Desde el principio del asedio, la policía había colocado diminutas cámaras y micrófonos en las paredes y en las chimeneas para seguir el rastro a los terroristas. Tales actividades podían ocasionar ruidos sospechosos. Para disimularlos, pidieron a una compañía de gas que levantara la carretera de afuera y a los aviones que se dirigían a Heathrow que volaran a baja altitud sobre la embajada. Con estas extraordinarias medidas se obtuvo mucha información sobre los terroristas. El cuarto día de asedio era sábado y a pesar de ser fiesta nacional, mucha gente fue a manifestarse a la embajada por una causa o por otra. Los dos equipos de asalto de las SAS, el rojo y el azul, habían estado en alerta máxima desde el principio. Mientras uno descansaba o practicaba el ataque, el otro estaba totalmente preparado para pasar a la acción. El domingo 4 de mayo, las SAS articularon un plan para un ataque simultáneo en varios pisos del edificio por la fachada y la parte trasera. En la parte de atrás del edificio, un equipo de 4 hombres descendería en cuerdas hasta el balcón de la habitación del segundo piso, donde se creía que estaban los rehenes. Simultáneamente, otro equipo de 4 hombres escalaría al balcón de la fachada y colocaría una carga explosiva en la ventana para poder acceder al primer piso. Un tercer equipo accedería por un tragaluz del tejado y otro equipo irrumpiría por la parte trasera del bajo. Mientras tanto, los negociadores de la policía intentaban mantener a los terroristas tranquilos. The gunmen inside the Iranian embassy must know that it is not within our power to meet all of their demands, whatever our views on the rights and wrongs of their cause may be. I appeal to them
to remain calm. Hasty action may cause even more suffering to their own people in Iran. I feel deep sympathy for all the hostages in this time of stress, but you will not mind if I have a special thought for Constable Trevor Locke. Durante todo el asedio, el agente de policía Trevor Locke había sido el principal comunicador entre los terroristas y los negociadores de la policía. Pero los terroristas estaban cada vez más impacientes y exigentes. If the Iranian government will acknowledge that they are negotiating with the British government, that will extend the time. A pesar de la intervención de líderes religiosos y ciertos embajadores árabes, las negociaciones no parecían llegar a buen fin. Tanto los terroristas de la embajada como las diversas facciones iraníes que se concentraban en Hyde Park estaban cada vez más agitados. Las refriegas que se produjeron entre los manifestantes terminaron con varias víctimas. El público británico se manifestó contra los iraníes. Recordaron a los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán. En la quinta noche del asedio parecía que el fin estaba cerca. Sexto día del asedio a la embajada iraní. What sounded like 2 or 3 shots were heard coming from the direction of the Iranian embassy. And the significance of those noises is being investigated. Los primeros disparos se produjeron a las 12:55, pero no hubo indicios de que hubieran matado a ningún rehén. A las 18:20 de ese mismo día se oyeron 3 disparos más. Poco después, arrojaron un cuerpo fuera de la embajada. Se creyó que habían asesinado a 2 rehenes. El tiempo de las negociaciones había terminado. Como argucia, los negociadores de la policía ofrecieron concesiones a las últimas exigencias de los terroristas, entre las que estaban un autobús al aeropuerto de Heathrow y un avión que les llevara a Oriente Medio. A las 19:07 la policía solicitó formalmente que los militares se hicieran cargo de la situación. El gobierno de Margaret Thatcher accedió sin vacilar. Las SAS estaban preparadas. Los soldados iban equipados con subametralladoras MP5 de 9 milímetros, que eran las armas perfectas para enfrentamientos en edificios cerrados. En los cinturones de todos los soldados había 3 depósitos de cartuchos para la MP5 y varias granadas de aturdimiento. También llevaban 2 depósitos de cartuchos para las pistolas de 9 milímetros que todos los hombres llevaban a modo de reserva. Algunos soldados llevaban metralletas equipadas con linternas de alta intensidad para poder ver en habitaciones oscuras o llenas de humo. Las SAS utilizaban munición de 9 milímetros en recámaras de 30 cartuchos cuando 28 eran la carga normal. Las MP5 disparaban una media de 600 balas por minuto. Además de unas ligeras botas, los soldados de las SAS vestían monos de material ignífugo Nomex. Llevaban martillos para poder entrar por puertas y ventanas. La pistola Browning era muy precisa en distancias cortas.
La utilizaban si las MP5 se encasquillaban o fallaban. Las SAS también llevaban granadas de aturdimiento que emitían una luz extremadamente brillante y un ruido ensordecedor para desorientar al enemigo durante el ataque. Disponían de un estupendo arsenal. El plan de acción deliberada final requería 2 equipos, el rojo y el azul, para atacar todos los pisos del edificio simultáneamente. El equipo rojo era responsable de los 3 últimos pisos y el azul del sótano y de los 2 primeros. La señal de ataque sería la detonación de una carga explosiva sobre el cristal del atrio como señuelo para los terroristas. A las 19:18 de la tarde del 5 de mayo, se vio sobre el tejado de la embajada a los soldados vestidos de negro de las SAS. Algunos soldados del equipo rojo se ataron a las cuerdas de los cañones de las chimeneas. Iban equipados con máscaras de gas que les permitirían respirar si lanzaban gas lacrimógeno en el asalto. A las 19:23, un equipo de 4 hombres empezó a descender por el edificio. 4 miembros del equipo azul aparecieron en el balcón de la fachada. En la parte trasera, un miembro del equipo rojo se enganchó un pie en la cuerda y rompió accidentalmente una ventana. Momentos después, la carga señuelo explotó. Un soldado sufrió quemaduras graves por las cortinas en llamas. En la parte de atrás, los miembros del equipo azul irrumpieron por las ventanas del bajo. Empezaron a desalojar todas las habitaciones y también el sótano con una precisión muy bien ensayada. Lanzaron granadas de aturdimiento en las habitaciones y abrieron las puertas que habían sido cerradas con llave con cargas explosivas. En la entrada de la embajada, el equipo azul colocó cargas explosivas en la ventana del primer piso, ya que se pensaba que era blindada. Inmediatamente después, rescataron a un rehén que se encontraba escondido en la habitación y le hicieron salir al balcón. Dos soldados de la SAS se dirigieron rápidamente a la oficina de al lado. Allí, Trevor Locke forcejeaba con el líder de los terroristas, conocido como Salim. Al mismo tiempo, otro terrorista corrió a la oficina del embajador. Salim fue eliminado rápidamente. El rehén del balcón fue trasladado a un lugar seguro. Después, las SAS tuvieron que lidiar con el terrorista de la oficina del embajador. A pesar de encontrarse herido, se pudo esconder en la oscuridad. El líder del equipo azul llamó a 2 soldados de las SAS que disponían de armas equipadas con linternas para poder darle caza. Rápidamente encontraron al terrorista. La autopsia reveló que había sido disparado 76 veces.
En la habitación de Telex, un terrorista disparó a los rehenes matando a uno de ellos e hiriendo a otros dos. El equipo rojo había entrado por detrás, pero la oficina general había sido cerrada con barricadas. Sin embargo, un soldado escaló hasta la ventana de una oficina lateral y siguió al terrorista a la habitación Telex. El resto del equipo rojo llegó pronto y empezó a eliminar a los terroristas siguiendo las indicaciones de los rehenes. Con el edificio ahora en llamas, dirigieron a los rehenes hacia las escaleras. Había terroristas aún desaparecidos, por lo que empujaron a los supervivientes bruscamente para evitar el pánico o posibles represalias. Pronto descubrieron a un terrorista con una granada de mano. Por suerte, no había conseguido extraer la anilla. Los supervivientes fueron conducidos a la parte trasera de la embajada, al jardín, donde todos fueron esposados y registrados. Allí, el último terrorista fue descubierto escondido entre los rehenes. Los bomberos llegaron para extinguir el incendio. Durante todo el asedio hubo una permanente cobertura mediática del evento. Durante el asalto, las emisiones normales de televisión fueron interrumpidas para dar paso al drama que tenía lugar en directo. 11 minutos después de que el asalto comenzara, los rehenes salían a la calle tras permanecer 6 días en el interior de la embajada. Los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital en ambulancias y entre ellos se encontraba uno de los soldados de la SAS que había sufrido graves quemaduras. Pero todavía quedaba trabajo por hacer. Los soldados de la SAS empezaron a buscar las armas que los terroristas habían arrojado desde la embajada. Sus propias armas fueron inmediatamente entregadas a la policía para ser examinadas. Las ruinas de la elegante embajada permanecieron intactas los siguientes 10 años. Era un recordatorio gráfico del destino que sufren los terroristas que desafían a las autoridades británicas. El asalto había sido un éxito excepcional y un clásico ejemplo del lema de la SAS: quien arriesga, gana.